Buenos días, hola para todos. Bienvenidos, espero que estéis bien. Siempre estáis con el profesor Boras Yassin, profesor de la lengua española en el Instituto Aibot Mohammed. Hoy continuamos en nuestro repaso para el examen del bachillerato. Hemos visto dos temas en el ámbito personal. Hoy vamos a ver otro tema siempre en el ámbito personal. Y como sabéis que en el ámbito personal vamos a ver a temas relacionados con los jóvenes. Hoy vamos a hablar del tiempo libre o bien del ocio. Muchísimas gracias y bienvenidos otra vez. Que beneficiéis de este repaso. Bueno, como he dicho antes, que quedamos siempre en el ámbito personal. En el ámbito personal, como teníamos la costumbre, o bien, como hemos visto en el aula, que tenemos a temas relacionados con los jóvenes, es decir, con todo lo que tiene relación con los jóvenes. Claro, hemos hablado de la amistad, el deporte. Hoy vamos a hablar del ocio, el tiempo libre. Claro, pues la primera cosa que os voy a aconsejar de hacerla es leer el texto muchas veces. Para analizar un texto, para poder responder a las preguntas, sobre todo de la comprensión del texto, tenemos que leer el texto muchas veces. Tenemos que comprenderlo porque se llama comprensión del texto y todo vamos a contestar a las preguntas del texto. Eso es, ¿claro? Bueno, empezamos a leer el texto. Tenemos que analizarlo párrafo por párrafo para poder responder correctamente. Bueno, comúnmente se llama ocio al tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni trabajo ni tareas domésticas esenciales. Pues tenemos tenemos que comprender la primera frase, luego la segunda frase, luego la tercera, etc. ¿Claro? Pues comúnmente, que es un adverbio de común, se llama ocio al tiempo libre. ¿Sabemos qué significa el tiempo libre? Que se dedica a actividades que no son ni trabajo, es decir, cuando terminamos nuestros trabajos y nuestras ocupaciones, por ejemplo, como vosotros sois alumnos, des élèves qui تكمل les études تاعك, après que hay un tiempo, se llama en español el ocio, ¿claro? Pues ni trabajo ni tareas domésticas esenciales y pueden ser recreativas. Tenemos que subrayar la palabra recreativas. Vamos a ver qué significa algo recreativo. Es un tiempo recreativo que se usa a discreción. Es diferente al tiempo dedicado a actividades obligatorias. Es la diferencia entre el ocio, el tiempo libre y el tiempo dedicado a actividades obligatorias. Lo obligatorio es decir, lo que hacemos por obligación, como el trabajo y como los estudios. ¿Claro? Pues, o bien, como por ejemplo, tenemos actividades que son obligatorias, como comer, como dormir. Eso no podemos decir que comer y dormir son actividades de ocio. No, es algo obligatorio. Lo que hacemos después es un ocio, es un tiempo libre. Bueno, al tiempo dedicado a actividades obligatorias como comer, dormir, hacer tareas de cierta necesidad, es decir, lo necesario, lo obligatorio, etc. Las actividades de ocio son aquellas que hacemos en nuestro tiempo libre y no las hacemos por obligación. Eso es más o menos una definición del ocio. Bueno,
Eso es para el primer párrafo, claro. He dicho siempre y os repito que siempre las preguntas de la comprensión del texto son de orden cronológico. El primer, yo repito siempre para que os beneficiéis de la repetición, claro. La primera pregunta, por ejemplo, en el primer párrafo, la segunda en el segundo párrafo, etc. ¿Claro? Pues, pasemos al segundo párrafo. Según la socióloga francesa Christine Chevalier, el ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera completamente voluntaria. Y sabemos que algo voluntario, es el contrario de algo obligatorio. ¿Claro? Pues, tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales. Eso es lo que hemos explicado en el primer párrafo. Así estamos hablando de un dicho, o bien según una socióloga especialista en lo social, claro, en la sociología, claro. Pues la socióloga francesa Christine Chevalier, el ocio es un conjunto, un grupo de ocupaciones a las que el individuo, el ser humano, la persona, puede entregarse de manera completamente voluntaria, tras haberse liberado de sus obligaciones, como son profesionales, es decir, de la profesión, del trabajo, del cargo, etc., familiares, las obligaciones familiares y sociales, todo lo que concierne a la sociedad, para descansar. Sí, es decir, que tiene un objetivo, el tiempo de ocio tiene un objetivo de descansar. ¿Por qué hacemos deporte? Por ejemplo, ¿por qué leemos un libro? ¿Por qué chateamos o navegamos por internet? ¿Por qué? ¿Qué objetivo tenemos? Es decir, descansar. Todo el día estamos trabajando, estamos estudiando. كاع النهار أنا نقرأ ولا أنا نخدم، من بعد كاين واحد لو طون ليبر. واحد لو طون ليبر اللي ندير فيه صوالح اللي ما راهمش دي زوبليغاسيون. Claro? Pues, para descansar, para divertirse y sentirse relajado, para desarrollar su información. Eso también es muy importante. Es que cuando, por ejemplo, encontramos a una persona que trabaja todo el día, toda la semana, todo el mes y que no tiene un tiempo dedicado a actividades divertidas o para relajarse, eso no va a desarrollar su información o bien su formación, el desarrollo personal o su formación desinteresada, o para participe voluntariamente en la vida social de su comunidad. Claro, eso, la definición o la opinión de una socióloga francesa sobre el tiempo de ocio, o qué es el tiempo de ocio según la socióloga francesa. Bueno, pasemos ahora al tercer párrafo. La distinción así, yo sé que la distinción, más o menos el alumno no puede saber el significado de la distinción, pero cuando encontramos la distinción entre eso y eso, ¿qué es? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Es la diferencia, ¿sí? De distinguir entre dos cosas. La distinción entre las actividades de ocio y las obligatorias. Claro, aquí hay una diferencia. Algo obligatorio, que tenemos que hacerlo por obligación, y otro que es voluntario. No es estricta y depende de cada persona. Claro, cada persona tiene sus obligaciones y tiene sus actividades voluntarias. Os voy a decir por qué y vamos a encontrar la respuesta así o aquí en el tercer párrafo. Tout dépend de chaque personne, de cada persona. Así, estudiar, cocinar, sabemos qué significa cocinar, de la cocina, o hacer música,
puede ser ocio para unos. Claro, una persona que estudia o que trabaja, no sé, como por ejemplo trabaja de profesor o de médico, por ejemplo, médecin o la profesor, que la música, hacer música, ¿sí? Hacer música es una actividad voluntaria. Claro, cocinar es algo, ¿cómo es? Es algo también voluntario. Pero una persona que trabaja, por ejemplo, de cantante, ¿sí? Chanteur, claro, que trabaja la música. Claro, aquí la música no es algo voluntario, claro, es algo obligatorio porque es su trabajo. Claro, pues así estudiar, cocinar o hacer música puede ser ocio para unos y trabajo para otros. Pues pueden realizarse por placer, por plaisir, el placer, como por su utilidad a largo plazo y o eventual ganancia de ganar, ganancia económica de ganar que dinero. Pues, sí, hemos terminado con el tercer párrafo. Pasemos al último párrafo. El ocio se puede emplear en actividades motivadoras y productivas, de producir, de motivarse y de producir algo. Por otro lado, mirad, eso lo podemos encontrarlo, o lo podemos usarlo en la expresión escrita. Por otro lado, ¿sí? Claro, es un conector. Por otro lado, el ocio en la antigua Grecia. Claro, la antigua Grecia. Los griegos, es decir, decimos Liunanion antes, era el ocio en la antigua Grecia, era, ¿qué verbo es? El verbo ser, ¿en qué tiempo? En el imperfecto de indicativo. El verbo ser en el imperfecto de indicativo era considerado el tiempo dedicado principalmente por filósofos para reflexionar, para pensar sobre la vida, las ciencias y la política. Eso es nuestro texto de hoy. Me parece que es un tiempo más o menos fácil, que podemos entender casi todas las palabras de este texto. Cuando no sabemos el significado de una palabra, tenemos que volver al contexto de la frase, al contexto del párrafo. Claro, كي ما نعرفش مو معناه نولي الكونتكست على فراس كومبليت ولا نولي الكونتكست على الباراغراف كاع نفهمها de modo general. Claro, bueno, pasemos. Tenemos el mismo plan, claro, comprensión del texto sobre 7 puntos, competencia lingüística sobre 7 puntos y la producción escrita o la expresión escrita sobre 6 puntos. Claro, empezamos con la comprensión del texto. Siempre os he dicho, yo repito ahora y os diré también la misma cosa la próxima vez. Claro, la compréhension du texte, c'est le texte. Ça veut dire qu'il faut comprendre les questions, il faut comprendre la question. Claro, tenemos que entender la pregunta para poder contestar o responder correctamente a esta misma pregunta. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué quiere decir un tiempo de ocio según el texto? Claro, es decir, del texto, le texto. Claro, ¿qué quiere decir un tiempo de ocio según el texto? Pues, empezamos con el primer párrafo. He dicho siempre que es de orden cronológico. Comúnmente se llama ocio al tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni trabajo ni tareas domésticas esenciales. Eso puede ser la respuesta de la primera pregunta. Es decir, que también tenemos que responder de manera inteligente, claro, como en el árabe. Claro, ¿qué quiere decir un tiempo de ocio según el texto? Podemos decir que según el texto,
un tiempo de ocio quiere decir, ¿sí? O bien se llama ocio al tiempo. Vamos a copiar la respuesta del texto, ¿sí? Según el texto, se llama ocio al tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni trabajo ni tareas domésticas esenciales. ¿Claro? Bueno, eso, la primera pregunta es sobre un punto y medio. Bueno, y si pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué es el tiempo de ocio para la socióloga francesa? Pues hemos visto que la primera pregunta, su respuesta está en el primer párrafo, el primer parágrafo, la deuxième parágrafo, según la socióloga francesa. Según la socióloga francesa, ¿qué es un tiempo? ¿Qué es un tiempo de ocio? ¿Qué es el tiempo de ocio para la socióloga francesa? Para empezar a responder, decimos para o según la socióloga francesa, o bien el ocio según la socióloga francesa es un tiempo dedicado a actividades que no son obligaciones ni a algo que queremos hacer cuando no tenemos ocupaciones. Eso podemos también copiar lo que encontramos en el segundo párrafo. El ocio, según la socióloga francesa, es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera completamente voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales. Esa puede ser la respuesta de la segunda pregunta, y eso sobre 2 puntos. Ahora pasemos a la tercera pregunta. Pues, ¿cómo se consideraba? Aquí cuando encontramos se consideraba, vamos a ver que es un verbo al pasado. Es el verbo considerarse en el, ¿qué tiempo? En el imperfecto de indicativo. Es decir, vamos a hablar, cuando hablamos del imperfecto de indicativo, estamos hablando de las costumbres de los griegos antes, ¿claro? Pues, ¿cómo se consideraba el ocio para los griegos antiguos? Eso también vamos a encontrarlo en el último párrafo, porque ya hemos leído el texto, hemos analizado, ya sabemos que Winship had la réponse, o la cuestión, Winship, los antiguos griegos, tenemos que subrayar la palabra clave de la pregunta. Nroh directamente el último párrafo y voy a leerlo. El ocio se puede emplear en actividades motivadoras y productivas. Si puedo encontrar la respuesta, no, claro, todavía no hemos hablado, no estamos hablando de los griegos antiguos. Los griegos antiguos, claro, todavía. Pues, por otro lado, el ocio en la antigua Grecia. Y subrayamos la palabra Grecia, y aquí puedo la respuesta a la troisième question. El ocio en la antigua Grecia era considerado el tiempo dedicado principalmente por filósofos para reflexionar sobre la vida, las ciencias y la política. Pero, ¿cómo voy a responder? Bueno, ¿cómo se consideraba el ocio para los griegos antiguos? El ocio, o bien, para los griegos antiguos, el ocio se consideraba como un tiempo dedicado principalmente por filósofos ¿para qué? Para reflexionar sobre la vida, las ciencias y la política. Y eso sobre 1,5 puntos. Hasta aquí tenemos que 5 puntos. Nos quedan 2 puntos para el comentario, la explicación de la frase. Eso, a través de la aplicación, siempre aplicamos, vamos a saber cómo explicamos una frase. Hemos dicho que para explicar, la frase, ¿sí? O expliquer esa frase, tengo una obligación, tengo
¿sí? يليق لي نفهم هذيك la frase. Claro, يليق نفهمها. Por obligación tengo que comprender a esta frase para poder explicarla de la manera más o menos correcta. Bueno, siempre he dicho que empezamos por esta frase quiere decir, o esta frase alucina que, quiere decir que. Voy a volver, vamos a ver la frase. Las actividades de ocio son aquellas que hacemos nosotros en nuestro tiempo libre y no las refiere a las actividades. Hacemos nosotros por obligación. Eso más o menos contiene la frase, cuando la frase contiene palabras fáciles, es fácil explicarla. Pero he dicho que siempre, si le faut في البrouillon تاعي, en el borrador, la frase que tengo, voy a traducirla en árabe o en francés. Como, por ejemplo, voy a traducirla en árabe. نكتبها في البrouillon تاعي en árabe. Claro, intento explicarla en árabe. نشرحها en árabe في راسي. Luego, en español, a través de lo que aprendéis en vuestra aula con vuestros profesores, dir frases o oraciones simples. Claro, نبدأ بشوية ندير في la traduction تاعي نولي l'espagnol. Sujet, verbe, complément. Claro, frases simples. Y siempre empiezo con esta frase quiere decir. Claro, por ejemplo, esta frase quiere decir que un tiempo de ocio es aquel tiempo que dedicamos para hacer algo que está fuera de nuestras ocupaciones. No es ni un trabajo ni una obligación. اللي نفهمها باللي الاوسيون هو هذوك لي زاكتيفيتي اللي نديروهم وما يكونوش اون اوبليغاسيون. صافي فهمتها وانا غاب كيما هاك نعاود نردها اون اسبانيول. Claro, el ocio es claro, bien, esta frase quiere decir que el ocio es un conjunto de actividades que no son obligatorias y las hacemos voluntariamente. ¿Está claro? Pues aquí vais a encontrar también, entre paréntesis, para no olvidar, vais a encontrar el texto, el tema, las preguntas y también su corrección y un modelo, un ejemplo de una expresión escrita. Vais a encontrarlo acompañado a este vídeo. ¿Está claro? Bueno. Hemos terminado con la comprensión del texto. He dicho que son sobre 7 puntos. Tenemos que coger los 6 puntos. Il faut dire les efforts باش نجيب au moins les 6 points ou là les 5 points et demi. Claro? Porque he dicho et on se répète que les questions le texte. Claro? Ça veut dire qui نفهم le texte نقدر نجاوب على la question. ما نفهمش le texte ما نقدرش نجاوب على les questions. ¿Está claro? Bueno, pasemos a la competencia lingüística. Bueno, competencia lingüística sobre también 7 puntos y vais a encontrarlo dividido en 2 partes. Una parte lexical, léxico por ejemplo, y vais a encontrarlo sobre 3 puntos por ejemplo. Claro, el léxico vais a encontrar un léxico textual del texto. Claro, vais a encontrar saca del texto sinónimos o da el adjetivo, o bien vais a encontrar reina los huecos. Claro, el faragat, o bien vais a encontrar, es decir, que algo textual. Vamos a ver el modelo de este tema. Léxico sobre 3 puntos. Tenemos saca del texto el sinónimo de ¿qué? De principales. El sinónimo de principales. Pues voy a volver al texto y voy a ver si hay algo que tiene el mismo sentido como principales.
Comúnmente se llama ocio al tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni trabajo ni tareas domésticas esenciales. Subraya la palabra esenciales, que no es un significado, un sinónimo de principales. Sí, por supuesto que principales, su sinónimo es esenciales. ¿Claro? Eso es la primera palabra. Luego tenemos deberes. Y también una cosa muy importante, que cuando voy a sacar un sinónimo o un antónimo de una palabra, le mot اللي عندي إلا راه un adjectif ولا nom ولا un verbe ولا un adverbe. يعطوني un nom principales un adjetivo اللي نجبد un adjetivo. ماشي يعطيني un verbe باش نجبد سينونيم ولا الكونترير تاعه اي نعطيهم un nom. Claro? يقول لي el sinónimo o bien el antónimo de la vida, voy a sacarlo de morir. El antónimo de la vida, morir. No, es que es un sustantivo, c'est un nom, نجبد le nom تاعه. Claro? Tenemos la vida, el contrario de la vida, la muerte, no morir. Claro? Eso es. Pues también deberes, es decir, el deber, vamos también a leer otra vez un continuar y pueden ser recreativas. Es un tiempo recreativo que se usa a discreción. Es diferente al tiempo dedicado a actividades obligatorias como comer, dormir, hacer tareas de cierta necesidad. Hacer tareas. ¿Qué significa la tarea? Claro, ¿qué significa la tarea? ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando estamos participando a una clase en el aula? رانا نحضروا في كور والبروف يعطيني actividades a hacerlas en casa. ¿Cómo se llaman eso? Se llaman tareas, se llaman ¿qué? Deberes. Pues el sinónimo de deberes aquí es tareas. Claro, tareas o bien deberes. Luego vamos a sacar el sustantivo da. Aquí tenemos saca del texto, aquí tenemos da. Da el sustantivo de descansar. Descansar. ¿Qué significa descansar? Es el contrario de cansarse. Pues descansar, su sustantivo es el descanso. Contrario del descanso es el cansancio. ¿Claro? Y tenemos da el sustantivo desinteresada. Desinteresada. Es el contrario de qué? Aquí tenemos mira. Desinteresada y vamos a sacar su sustantivo. Desinteresada es el contrario de interesada. Eso es un prefijo. C'est un préfixe. Pues, desinteresada es el contrario de interesada. ¿Cuál es el sustantivo de interesada? ¿Qué? Tenemos que reflexionar, tenemos que pensar. Interesada, sustantivo el interés. Desinteresada, el desinterés. Con acento, ¿claro? El desinterés. Luego tenemos otra actividad en el léxico también, en el léxico textual. Tenemos conecta la palabra con su sentido o bien con flecha. Claro, tenemos palabras, 4 palabras y aquí tenemos 4 sentidos o bien definiciones de esta palabra. Tenemos que pensar también, tenemos que entender. اللي قلنا نفهموا إلا ما فهمش le mot اللي قلي نفهم la définition. Claro, اللي نفهم la définition ونفهم le mot باش نقد para conectar estas palabras con sus sentidos correctamente. Tenemos domésticas. Domésticas, lo sabemos que es una palabra también que parece a la palabra en francés. Domésticas, domestique. Claro, ¿qué quiere decir por domésticas? Vamos a leer definiciones.
el provecho, hemos visto la palabra provecho la vez pasada, ¿no? El provecho es decir el beneficio, ¿no? Claro, que se saca de algo. ¿Eso es doméstico o doméstica? No. Pasemos de la casa o del hogar o relativo a ellos. ¿Claro? Doméstico es decir de la casa. ¿Claro? Pues domésticas es decir de la casa o del hogar o relativo a ellos. Ya hemos terminado con la primera palabra. La segunda palabra, la palabra ganancia. ¿De qué viene la palabra ganancia? De ganar. ¿Qué significa ganar? Beneficiar. Y aquí hemos visto en la primera frase el provecho, el beneficio. Pues el provecho que se saca de algo es la ganancia. ¿Claro? Bueno, luego pasemos a la tercera palabra. Recreativas. Hemos visto la palabra recreativas en el texto. ¿Claro? Pues, ¿qué significa recreativas? Actividades recreativas. ¿Qué significa eso? Pues vamos a pasar recreativas en su totalidad sin entrar en detalles. ¿Eso es? No. Pues que divierten o entretienen. Pues recreativo es decir divertido. Recreativo, divertido. Recreativas que divierten o entretienen. Y luego nos queda la última palabra y voy a conectarla sin abrir los ojos. Cerrando los ojos, porque es la última palabra y la última o el último sentido. Conjunto es decir en su totalidad. Hemos dicho que conjunto es decir grupo. Claro, en su totalidad sin entrar en detalles. Y hemos terminado con la parte lexical de la competencia, que es la competencia lingüística. Ahora pasemos a la gramática. Bueno, vamos a borrar eso rápidamente y vamos a hablar de también un punto de asunto, de problemas para los alumnos. Gramática, ven, por ejemplo, gramática. Y la gramática generalmente la encontraremos sobre 4 puntos. Y vamos a encontrar 4 actividades gramaticales. Claro, si decimos gramática, es decir que tenemos os he dicho la vez pasada que tenemos que repasar a nuestros verbos, a nuestras conjugaciones y también a nuestras reglas o estructuras gramaticales sobre todo. Claro, y las estructuras gramaticales que hemos visto en el aula, la condición, la concesión, la esperanza, la oración dubitativa, lo que hemos visto, tenemos estructuras gramaticales en el ámbito personal, en el ámbito educativo, ámbito científico y tecnológico. Aunque en este año es algo excepcional porque no vamos a ver lo que no hemos visto en clase. Claro, pues empezamos con el primer punto. Pon es el imperativo del verbo poner. Pon la frase siguiente al impersonal. Claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿En qué clase estamos? شاي la clase, la structure grammaticale اللي عندنا غادي ندير شاي اللي قلي ندير. Pues pon la frase siguiente a la impersonal. Pues vamos a escribir la frase. Siempre trabajamos en el borrado. Toujours نخدم في البrouillon. Toujours. Claro, voy a escribir mi frase. Los jóvenes tienen que dar mucha importancia al tiempo de
ocio. Claro? قال لك ردها في الامبيرسونيل. Ça veut dire que راها في البيرسونيل. صح شنو البيرسونيل؟ ولا impersonal. Personal o impersonal. ¿De qué estamos hablando? باش نعرف ينقلي نولي لا فراس تاعي. Los jóvenes tienen que dar mucha importancia al tiempo de ocio. ¿Qué es? ¿Qué expresa esta frase? ¿Qué expresa? Expresa una obligación. ¿Cómo sabemos que es una obligación personal? Porque se dice que pon al impersonal. سنعرف باللي عندي كي نشوف tienen que más infinitivo del verbo dar. Claro, sabemos aquí que es una obligación. Claro, pues en el español tenemos dos obligaciones. Tenemos obligación personal, como esta. Tienen que, pues, ¿cómo se expresa la obligación personal? El verbo tener, por ejemplo, que más infinitivo, siempre, tener, ¿qué más infinitivo? Deber más siempre infinitivo. Tener, deber, y tenemos haber de más siempre infinitivo. ¿Claro? Pues el verbo tener, deber o haber conjugado con la persona, ¿por qué se llama personal e impersonal? Personal porque aquí tenemos un sujeto. Los jóvenes tienen que, tú tienes que, él tiene que, nosotros tenemos que. Es algo personal. ¿Claro? Vamos a ver. Deber, y aunque tenemos también una necesidad que se considera como una obligación, que es necesario que hagas, por ejemplo, hagas deporte, es necesario que des importancia al tiempo de ocio. Bueno, hemos dicho que son las tres, decimos que es una perífrasis, que se contiene de un verbo conjugado más una preposición, aunque aquí no encontramos una preposición, más el verbo al infinitivo. Es una perífrasis que expresa que la obligación. Tienen que dar mucha importancia al tiempo libre. Bueno, aquí نشوفوا tener que, ça veut dire عندنا la obligación personal. Vamos ahora a pasarla a la obligación impersonal. Ça veut dire, ¿qué significa impersonal? ¿Qué? Impersonal, es decir, que no sabemos la persona exacta para dar esta obligación. Generalmente. Claro, y también la encontramos siempre con una estructura o bien la forma impersonal del verbo haber en el presente. La forma impersonal del verbo haber es hay que más infinitivo. Esa es la obligación impersonal. Hay que trabajar, hay que hacer, hay que comer, hay que, no sé, claro, pero ¿cómo hacemos? Estas son las dos obligaciones. Obligación personal, obligación impersonal. Aunque así también podemos encontrar, es necesario, que es una necesidad que se considera como una obligación. Es necesario más infinitivo. ¿Claro? Pero ¿cómo vamos a ponerla a la obligación impersonal? Los jóvenes tienen que, el sujet. Los jóvenes tienen que, es decir, que es impersonal. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a borrar los jóvenes, vamos a borrar tienen que, vamos a dejar solamente el verbo al infinitivo. نخلي toujours غير le verbe تاعي في l'infinitif. وش ندير؟ ونبدل tener que نردها hay que dar mucha importancia al tiempo de ocio. Claro? Pues هنايا كانت عندنا personnel, عندنا los jóvenes tienen que, claro, ولا deben dar importancia, ولا han de
dar importancia, قلنا نقلعوا le sujet, los jóvenes نقلعوه ونقلعوا le verbe tener que ولا deber ولا haber de ونرمبلاسوه بلا forma impersonal del verbo haber. Claro, hay que ولا es necesario dar mucha. ما نعرفوش شكون مع رانا نهضروا ما نعرفوش رانا généralement. C'est impersonnel. Claro, pues hay que dar mucha importancia al tiempo de ocio. Y esa es la clase de la obligación. Obligación personal. Tener que, más infinitivo, tener conjugado. Tú tienes que, él tiene. Deber la misma cosa. Debes hacer deporte. Debemos practicar deporte. Siempre más infinitivo. Haber de más infinitivo. Has de comer. Has de hacer. Hemos de escuchar. ¿Claro? Y esa es la obligación personal. Y siempre más infinitivo. La misma cosa en la obligación impersonal. Hay que más infinitivo, es necesario más infinitivo. Esa es la obligación impersonal. A veces encontramos el contrario. Claro, hay que dar mucha importancia al tiempo de ocio. Da al personal. Claro, ¿qué hacemos? Vamos a sacar un sujeto. Claro, sois libres, por ejemplo, tú tienes y usamos la perífrasis que expresa la obligación personal. Tú, por ejemplo, tienes que dar mucha importancia al tiempo de ocio. Tenemos que dar, debemos que... Eso es, ¿claro? Bueno, pasemos al